Siempre Azuera, cada vez que se realizan este tipo de pruebas, pues le atrae gente, económicamente pues a los comerciantes les reporta beneficios e indudablemente pues también le da caché a la Villa de Zuera, que al fin y al cabo, al estar integrado el circuito en la Villa de Zuera, pues siempre representan y dan nombre a esa Villa de Zuera tanto a nivel nacional como internacional. No solo tenemos el Campeonato de España, sino que tendremos el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo de Kart en septiembre, y tenemos pruebas homologadas FIA como son las World Series Karting en agosto y la Rotax Internacional. Quiere decir que tenemos quizá uno de los mejores calendarios a nivel mundial. Quiero destacar la presencia de 3 pilotos aragoneses para esta prueba. Una prueba además que es un campeonato de España, pero como podéis ver en el nivel de inscritos casi podría ser una prueba del mundial. Entre esos 3 pilotos aragoneses, que son Guillermo Russo, David Asensio y Víctor Grasa, hay una joven promesa, que es Guillermo Russo, que va a correr en KF3 y que tiene muchas posibilidades de estar en cabeza. Este fin de semana llega a Azuera la segunda carrera del campeonato, de los que componen el Campeonato de España, con 3 categorías, la KF3, la KF2 y la X30, y hay 83 pilotos inscritos concretamente, 83 pilotos inscritos de 8 nacionalidades.